Como ya hemos visto, el terror japonés es algo que me llama mucho la atención, y el día de hoy veremos la historia de un manga de terror que tuvo una repercusión tan grande que a día de hoy es y será recordado no solo por el contenido de la misma, sino por la serie de sucesos que sucedieron durante su emisión. Hechos que cualquiera pensaría son producto de la mala suerte y coincidencias bastante preocupantes. Algunos incluso llegaron a catalogar estos sucesos como parte de una maldición que afectó a su creador de tal manera que lo obligó a dejar de escribir su obra por su propia seguridad. El día de hoy te presento la historia de Kuishou Radio, el manga maldito. Cuando hablamos de Japón, tenemos un abanico de opciones bastante buenas en cuanto al género de terror se refiere, desde los mitos del folclore japonés y sus leyendas, hasta las películas independientes. Todo puede explotarse al máximo si de terror hablamos. Esto también aplica en el manga. Para aquellos que desconocen qué es el manga, podemos decir que son las historietas o tiras cómicas japonesas. Hoy en día existen una gran cantidad de mangas que han sido llevados a la animación, de entre ellos algunos del género de terror. Uno de los más famosos es la aclamada serie Uzumaki, del autor Junji Ito. Sin embargo, el manga del que hablaremos esta vez se trata de Kuishou Radio, escrito por Masaki Nakayama. De 56 años de edad, nacido en la prefectura de Hokkaido, Nakayama se ha vuelto un ícono del terror, mostrando su talento en obras con terror corporal hasta en obras de tinte psicológico. A pesar de tener trabajos bastante buenos, como ya lo mencioné antes, existe una obra que marcó al autor de por vida, logrando así que por primera vez un autor tenga que abandonar su obra por temor a su salud. Kuishou Radio es una antología de historias cortas espeluznantes. Toda la historia, a simple vista, son historias independientes una de otra, mostrando diferentes historias, con diferentes protagonistas, desarrolladas en diferentes épocas. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común, y es el hecho de que todo se centra en una maldición relacionada a un dios del cabello. Haciendo uso de algo tan común como el cabello humano, la obra juega con el horror corporal para mostrarnos viñetas bastante perturbadoras. Algo que se nota desde el inicio de la obra es que se nos muestra capítulos sin un orden concreto. Cada capítulo está escrito como si fueran transmisiones de radio, y cada capítulo es como si sintonizamos una historia diferente. Esto con la intención de darnos diversos puntos de vista sobre hechos trágicos y paranormales conforme la obra avanza de manera inquietante. Para darte una idea del contenido de la obra, en el primer capítulo podemos ver un pequeño pueblo con una pequeña niña llorando y pidiendo a su abuela que no le corte su cabello. La abuela, con una actitud un tanto dura, le responde a su nieta que este es un proceso necesario y que es prácticamente obligatorio, como si fuese una tradición. De todos modos, esta no debe preocuparse por esto, ya que ella también se lo hizo, y su cabello eventualmente creció, al igual que lo hará el de ella. No sabemos nada más de esta historia, hasta capítulos posteriores, donde vemos a la misma niña ya como una joven viajando en tren con su cabello largo y hermoso. Sin embargo, algo le inquieta, y es que en el reflejo de la ventana de al lado suyo, ésta se ve a sí misma reflejada pero sin cabello. Sorpresivamente, su cabello es jalado de manera repentina desde el asiento, y cuando ésta voltea a ver su reflejo podemos ver esto. Una imagen distorsionada y bastante inquietante de ella misma, viendo fijamente al lector. Esta clase de narrativas e historias se repiten a lo largo de los volúmenes. Más adelante, vemos cómo esta misma chica decide raparse para evitar más sucesos extraños que se fueron manifestando a lo largo de los capítulos. Ella queda de verse con su exnovio para arreglar unos asuntos pendientes. Sin embargo, esta empieza a sentir una parálisis en el rostro, como si éste empezara a contraerse. Se pueden ver de primera mano encuentros con seres extraños, diversas situaciones inquietantes y que causan un sentimiento bastante espeluznante en los lectores. Como ya les mencioné, todos estos acontecimientos tienen que ver con un llamado dios del cabello, el cual empieza a causar diversos fenómenos en todos los habitantes del pueblo de manera aleatoria, pero que cada vez más se van manifestando de manera más recurrente. Quisiera abordar un poco más sobre esta obra en sí, ya sea un resumen de algunos capítulos para ustedes. Sin embargo, este no es el tema central en este video. Si ustedes gustan, pueden buscar esta obra para leerla
o ver de primera mano los horrores e historias tétricas que plasmó el autor durante su tiempo de emisión. Por el momento entraremos en el por qué este manga está considerado una obra maldita. Durante 2 años se estuvieron publicando capítulos de manera recurrente, desde su primera emisión en octubre del 2017 hasta enero del 2019. Todo parecía ir normal, sin embargo, durante la emisión del tomo número 5 hubo un descanso de al menos 3 meses. Todo cobra sentido cuando al final del tomo número 5, el autor nos dejó una serie de historias cortas que eran ajenas a la historia principal. Quería dejar evidencia de el por qué empezaron a haber periodos de inactividad en la serialización de su manga. La nota de dichas historias decía lo siguiente: las siguientes páginas contienen una colección especial de historias de horror verdaderas, representadas de la manera más apegada a la realidad. El siguiente capítulo fue preparado como una disculpa por mi falta de trabajo durante mi periodo de hospitalización. Lo dibujé en mi habitación del hospital, mientras me encontraba confundido de lo que me había pasado. El primer relato que nos cuenta el señor Nakayama es de cómo de la noche a la mañana despertó con una serie de heridas, ampollas y llagas en su boca, labios y lengua, viendo cómo estas de manera grotesca reventaban y cubriendo su boca de sangre y un olor bastante nauseabundo. Asimismo, como su cuerpo empezó a mostrar moretones de manera preocupante en todo su cuerpo, y de cómo empezaba a orinar y defecar sangre de manera descontrolada. Luego de esto, acudió a un hospital y se le informó que su condición era normal, ya que generó una condición conocida como púrpura trombocitopénica trombótica. Esta condición hace que el nivel de plaquetas en la sangre disminuya de manera repentina y que el usuario que la padece expulse sangre de manera descontrolada. Esto podría ser una simple enfermedad que se desarrolló de manera aleatoria. Sin embargo, Nakayama se dio cuenta que ya había dibujado algo similar en una de sus historias. Esta experiencia le hizo pensar que realmente nunca hubo nada en su vida que lo haya inspirado o traumado para realizar alguna de sus historias, pero este pensamiento cambiaría no porque las historias le hayan pasado antes de dibujarlas, sino porque le pasarían después de hacerlas. Más adelante, en otra historia, nos cuenta cómo antes trabajaba en un edificio rentado. Dicho lugar tenía una peculiaridad, y es que al entrar Nakayama encontró una especie de santuario roto. Esta clase de objetos son normales en Japón. Para que se den una idea, es el equivalente a tener un nacimiento o un altar en México. Pero esto no representó nada en su momento, ya que se trató de ignorar. Lo raro ocurriría una vez instalado el equipo de asistentes de Nakayama. Estos le reportaban que había muchísimas moscas y un olor raro emanado del departamento, como si algo se estuviera pudriendo. Otro suceso al que no le dio importancia hasta tiempo después fue de cuando tuvo un pequeño altercado con la persona que le rentaba el lugar. Comenta que durante la discusión, el dueño empezó a retorcer su cara de manera inusual, algo que sin duda le hizo recordar a otra escena de su manga. Estas fueron solo el inicio de sus experiencias. Algunos ejemplos fueron de él, como había puesto un talismán de protección luego de haber pensado en el santuario que encontró, pero que había caído al suelo de manera repentina, pero no de la manera normal, sino que parecía que había sido azotado por alguien de manera violenta. Otro suceso raro fue algo vivió en conjunto, ya que hablando con otros colegas dibujantes les contó sobre dichas experiencias extrañas, pero estos, como si fuera cosa del destino, empezaron a tener diversos accidentes o terminaron hospitalizados luego de haber escuchado sobre dichos sucesos. Sin duda, esto deja mucho en qué pensar, considerando que Nakayama es una persona que no cree en supersticiones. A pesar que estas vivencias fueron solo de él en su momento, poco a poco sus asistentes empezaron a sentirse incómodos en ese edificio, mostrándose inconformes con el olor a descomposición que venía de la planta baja del edificio, así como un hecho aterrador, y es que le reportaban a Nakayama sobre extrañas siluetas o sombras que ellos veían a través de las ventanas, como si alguien o algo los estuviera acechando. Todos estos sucesos hicieron que poco a poco los asistentes decidieron abandonar este edificio o simplemente dejaran su trabajo por la mala vibra que sentían durante su trabajo
Inclusive una de ellas le mencionó a Nakayama que su madre era espiritista y ella misma le recomendó irse de allí, ya que ese lugar emanaba un aura muy extraña. Conforme avanzaba la obra de manera normal, llegaría el final del tomo 6, y Nakayama dejó una advertencia para el usuario. Esta decía que él no dejaría de trabajar en el manga, a no ser de que las experiencias extrañas siguieran sucediendo y afectando su salud, asegurando que cada una de las vivencias narradas anteriormente, si llegaron a ocurrir, como era de esperarse, estas experiencias continuaron ocurriendo. Sin embargo, estas parecían solo ocurrir mientras el autor trabajaba en el manga Kousho Radio. Era como si cada que éste retomara el manga, una pequeña maldición se activará. Un evento que siempre se repetía de manera inquietante es que cada que Nakayama quería hablar o hablaba de manera profunda sobre estas vivencias, las personas implicadas sufrían accidentes o terminaban hospitalizados. Era como si él estuviera contagiando la maldición. Sin duda, el hecho más traumante fue el cómo, mientras trabajaba en el final del tomo número 5, este quiso explicar y hablar sobre esta inquietud, pero de la nada un lado de su cara empezó a hincharse, y esto le impedía hablar con claridad. Cabe mencionar que no era ninguna reacción alérgica o enfermedad, solo simplemente el mundo decidió que no era momento de hablar. Todo parecería una coincidencia, pero fue ahí cuando el autor recordó que algo similar ya había pasado antes, algo que él mismo dibujó. ¿Recuerdan la historia de la chica cuyo rostro se contrajo evitando que hablara con su exnovio sobre la situación paranormal que vive? Pues algo similar le sucedió a Nakayama durante este proceso. Este fue incapacitado de hablar y su condición nunca tuvo explicación. Era como si todos los sucesos paranormales que le pasaban a sus personajes dentro del manga Kousho Radio le pasaran a él. Todo esto dejó algo muy en claro, y es que fuera lo que fuera que atormentara a Nakayama, esto no dejaría que éste dijera algo sobre lo que le sucedía. No quería volver a hablar sobre el asunto, de lo contrario algo le podría suceder. Al final, Nakayama se rindió y dejó un último comunicado sobre la situación, explicando que no quiere saber nada más sobre este tema y que nunca más volverá a hablar sobre lo sucedido, tomando la decisión de abandonar la obra Kousho Radio por su propia seguridad y para los que lo rodean. Sin duda alguna es un poco inquietante el cómo un autor empezó a sentirse acosado por su propia obra y de cómo los horrores ficticios que se plasmaban en sus hojas comenzaron a manifestarse en él. Hasta el día de hoy, desconozco si el autor volverá a escribir Kousho Radio, pero lo que sí sabemos es que esta obra dejó una marca en Nakayama. Esto sería todo por este video, nos vemos pronto.